Historia de Sol León. De barrio bravo y con hambre de más. Odiaban a Sol León, pero reconocían y reconocen el trabajo de Sol León. Marisol López León, mejor conocida como Sol León, es de Culiacán, Sinaloa, y desde ahí ya te cae el 20, no es tierra de vida fácil, es de donde te haces fuerte o te hacen pedazos. Y ella desde morrita ya venía con esa espinita de no conformarse con lo que tenía. Señora, si esta niña se logra, va a ser muy inteligente y va a hacer algo grande en su vida. Creció en una casita de interés social, de esas donde viven todos apretados, donde si uno se mueve el otro ya sintió, sin lujos, sin espacio y con la vida bien contada, barrio humilde y realidad de la buena, de esa que te enseña rápido que aquí nada cae del cielo. Y mi mamá obtuvo su primer casa en el Infonavit Solidaridad allá en Culiacán. Mientras iba a la escuela ya no era cualquier niña distraída, no, ella iba pensando en cómo hacer dinero, en cómo moverse, en cómo salirse de esa vida. Incluso desde morra ya ayudaba a su papá a sacar cuentas del negocio, o sea no estaba jugando, ya traía mente de comerciante y más cuando su padre se ponía hasta las chanclas era ella quien se ponía al frente del dinero. Pues mi papá era un borracho, era un cabrón, ya sabes, típico. Su papá tenía un negocio de comida, había gente, había movimiento, pero el dinero no rendía, y eso a ella le hacía ruido, porque decía aquí hay algo que no cuadra, entonces desde joven empezó a cuestionar, a pensar diferente y a buscarle por otro lado. Y algo que se le quedó bien clavado, cada que pasaba por zonas de casas grandes y gente con dinero, ella se decía yo voy a vivir ahí, yo no me voy a quedar en esto, o sea no era sueño de niña, era casi un reto personal. No era la típica niña tranquilita, era inquieta, contestona y con ese carácter de no dejarse, de las que hablan, de las que se hacen notar y de las que no siguen reglas solo porque sí. Yo no quiero vivir aquí. Yo quiero vivir en un lugar así. Y en la adolescencia ya era otro rollo, no era de las que se quedaban encerradas, se llegó a escapar varias veces siendo menor, dejando claro que no le gustaba que la controlaran y que prefería aventarse sola aunque la cosa se pusiera fea. No venía de familia de dinero ni de vida resuelta, era de las que tenían que ponerse al tiro, de las que entendieron rápido que nadie te regala nada y que si quieres algo tienes que salir a pelearlo como sea. ¿Era puro carácter desde siempre o la necesidad de salir de ahí fue la que la hizo ponerse así de brava? Todos son de origen pues humilde, todos son de origen trabajadora. Entre billete, peligro y decisiones que la curtieron. Aquí es donde la historia cambia de tono, porque ya no estamos hablando de una morrita inquieta, aquí ya entra el dinero, el poder y ese tipo de vida que no cualquiera aguanta. Se enamoró de un hombre que le doblaba la edad, de esos que imponen, que llegan con camionetas, con gente alrededor y con un estilo de vida que llama la atención. Conozco al papá de Miranda como a los 17 años, fue en ese mismo... No era cualquier relación, era meterse a un mundo donde el dinero fluía, pero la tranquilidad no existía, y ella misma lo deja claro, en esos tiempos en Culiacán todos los que se movían fuerte estaban en ese ambiente. Pero aquí se empieza a ver su carácter, porque no quiso ser una más ni quedarse como la escondida. Se puso firme y dijo conmigo te casas o nada, y lo logró, aunque no su familia le tenía confianza. De familia de los más acá. Se casó, pero esa vida no era de novela bonita, era tensión, control y una relación donde todo podía cambiar de un momento a otro. Pues se casó conmigo, porque yo todo lo que me propongo, me lo cumplo. Los problemas no se hicieron esperar, porque pronto las autoridades federales de Estados Unidos ya la tenían en la mira. A mí me llevaron y dijeron, si usted colabora con nosotros, usted... Hasta que pasa lo inevitable, descubrió que el hombre le montaba los cuernos y en lugar de aguantar por el dinero, lo manda al carajo. Así, sin tanto rodeo, con todo y lujos decidió irse, dejando atrás una vida que muchas no soltarían ni de broma. Pero la vida no le dio ni chance de procesarlo, porque al poco tiempo a ese hombre perdió la vida de forma violenta y todavía le cae otra bomba encima, se entera que había otra mujer embarazada. La primera que me di cuenta de que comprobé una infidelidad, lo mandé a la verga. O sea, todo lo que creía se le cayó en segundos. Y cuando parecía que ya había tocado fondo, vino el golpe más fuerte, la muerte de su padre de forma violenta. No fue cualquier cosa, ella estuvo ahí, lo vio, pudo hablar con él antes de que muriera, y eso la marcó para siempre. Y a los mesecitos, pues desviven a mi papá. Su casa se rompió por completo, su mamá quedó destruida y ella se quedó sola, con una niña,
con miedo y sin saber qué hacer. Ahí es donde deja de ser la morra rebelde y se convierte en alguien que tiene que sobrevivir sí o sí. En medio de ese caos aparece otro hombre, de esos que prometen protección, que dicen yo te cuido, pero que también traen control y condiciones. Si me tienes un hijo, rescato a ti y a tu familia. Sí la protege, pero también la encierra, la manipula y la mete en una dinámica donde ella ya no tiene el control total de su vida. De esa etapa nació su segunda hija, pero no fue una vida tranquila, fue presión, miedo y una sensación constante de estar atrapada. Hasta que algo dentro de ella truena y dice hasta aquí. Sin pedir permiso, sin avisar, se fue. Se fugó con sus hijas y su familia, sin dinero, sin plan y con un miedo que no la soltaba. Llega a otra ciudad y ahí sí tocó fondo de verdad, sin lana, sin apoyo, viviendo al día y buscando cómo darle de comer a sus hijas. Empezó a vender en la calle, con una niña de la mano y otra en brazos, enfrentando una realidad que no tenía nada de glamorosa. Ya no era orgullo ni ambición, era pura necesidad. Antes, mi papá tenía taquerías, yo me pongo a vender burritos en un semáforo. Y es ahí donde pasa lo que la termina de cambiar, cuando ve a sus hijas con hambre. No con ganas, con hambre de verdad. En ese momento algo le explotó por dentro e hizo una promesa, nunca más volver a vivir así. La vida la fue empujando poco a poco o ella misma se metió en un mundo donde cada decisión la llevó más al límite. Que yo dije, es la última tragedia que permito que me pase. De sobrevivir a empezar a jugar el juego. Después de tocar fondo, aquí es donde cambia el chip, porque ya no se trata solo de aguantar, aquí empieza a moverse con cabeza. Ya instalada en otra ciudad, sin dinero y con 2 hijas encima, no le quedó de otra más que salir a vender. Vendía de todo, burritos, jugos, fruta lo que cayera, en la calle, en el calor, en el semáforo, con una niña de la mano y otra en brazos, porque si no vendían no comían. No era opción, era obligación. Entendió rápido que el semáforo no era para siempre, así que empezó a buscarle por otro lado. Se metió a aprender uñas, maquillaje, cabello, lo que le dejara dinero y le diera un espacio más seguro para trabajar, y así fue como armó su primer salón. No era lujo, era puro instinto de supervivencia. El salón de belleza no le funcionó y había que pensar en otra opción. Con las niñas y mi hermanito y mi mamá, y el resto de la casa podía ser el salón de belleza. Ahí es donde deja de pensar con el corazón y empieza a pensar con la cabeza. Se vuelve más fría, más viva, más enfocada, porque entendió algo, depender de alguien es volver a arriesgarse a quedarse sin nada. En ese proceso se cruza con gente que la empieza a ayudar económicamente, pero ya no era la misma. Ahora sí aceptaba, pero también guardaba, invertía y se movía. Ya no se quedaba en la comodidad, ya estaba pensando en crecer. Ahí nacen sus primeros negocios en forma. Boutiques de ropa, movimiento de dinero, compras, ventas, entradas y salidas. No era rica, pero ya no estaba en la lona. Ya sabía cómo hacer que el dinero se moviera. Y algo empezó a pasar sin que ella lo buscara tanto. Empezó a llamar la atención. Fotos, estilo, presencia. Al principio ni mostraba la cara, puro cuerpo, puro misterio, y la gente empezó con la duda, ¿quién es esa? Ahí empezó el morbo. Ahí empezó a nacer el personaje. Ya no era solo Marisol. Ahí empezaba a formarse Sol León. ¿Se levantó porque estaba lista o porque aprendió a jugar el juego mejor que todos los que estaban en la misma lucha? Ahí es cuando comienzo yo a agarrar fama. Tenía las boutiques y lógicamente... El pasado oscuro que la persigue. Cuando empezó a subir, también empezó el ruido fuerte, el chisme que no la soltó. Porque así pasa, cuando alguien crece rápido y viene de abajo, la gente no perdona y empieza a escarbarle hasta lo que no está claro. En su caso, el rumor que más sonó fue ese, que en su pasado anduvo en ambientes de noche, en lugares donde había dinero fácil, luces, fiesta y puro cliente pesado. El nombre del famoso nightclub Hong Kong empezó a salir una y otra vez. Que si ahí trabajaba, que si ahí se movía, que si de ese ambiente salía todo. Y quien más le echó leña al fuego fue Muñeca Diamante de Rubí, una de sus acérrimas enemigas, que no perdía oportunidad para tirarle directo y señalarla con todo, llamándola de todo y reforzando esa versión cada vez que podía. Si te volvieras a encontrar a la de Rubí, ¿qué le dirías? No. Pero ahí es donde la historia se dividió.
Porque mientras unos repetían eso como si fuera verdad absoluta, ella siempre lo negó. Dijo que no, que todo lo que tenía lo había trabajado, que su dinero venía de lo que había vendido y construido, no de ese tipo de lugares. Y eso no apagó el chisme, al contrario, lo hizo más grande, porque cuando algo no se aclara del todo, la gente lo agranda más. Así se quedó ese capítulo, como un ruido constante. Unos lo creyeron, otros lo vieron como puro ataque para bajarla, pero el tema nunca desapareció. Porque cuando una historia tiene huecos, la gente se encarga de llenarlos con lo más escandaloso. Y justo cuando ese pasado seguía dando vueltas, apareció Roberto. Un hombre mayor, con dinero, con presencia, de esos que no destacaban precisamente por lo guapo, pero sí por el nivel que manejaban. No era el típico galán, pero traía lo que en ese momento pesaba más, estabilidad, poder y una vida completamente distinta a la que ella venía arrastrando. Con él no solo hubo relación, también hubo un cambio fuerte en su vida. Se le vio asumir un rol más formal, más de familia, incluso reconociendo y dándole su apellido a sus hijas, algo que marcó un antes y un después, porque pasaron de un pasado lleno de dudas a una imagen más estructurada hacia afuera. A ver, tenemos el Signature que ya Yo soy como masoquista. Pero como en toda esta historia, nada fue completamente limpio. Mientras por un lado se veía estabilidad, por el otro seguía el ruido, seguían las dudas y seguía ese pasado que no terminaba de cerrarse. Porque cuando alguien venía de un camino tan movido, la gente no olvidaba y mucho menos dejaba de hablar. ¿Ese pasado fue puro chisme que se salió de control o hubo partes que nunca quiso contar completas? Juntos, pero sí tener una relación. Yo trabajaba y junté mi dinero. Lujo, matrimonio y el divorcio que explotó todo. Después de todo lo que vivió, llegó la etapa donde parecía que por fin la había armado. Roberto apareció en su vida como ese cambio total, un hombre mayor, con dinero, empresario, de esos que no destacaban precisamente por lo galán, pero sí por el nivel que manejaban. Venía de otra liga, y para ella representaba estabilidad, estructura y una vida completamente distinta a la que había pasado. Pero incluso desde el inicio hubo ruido. Porque también se llegó a decir que Roberto la conoció en un lugar de noche, el famoso Hong Kong, un sitio que carga con toda esa fama de dinero, excesos y gente pesada. No, yo creo que a ella ya se le olvidó dónde la conocí en el Hong Kong. La relación avanzó rápido, se formalizó y terminaron en matrimonio. Roberto tomó un rol fuerte, no solo como pareja, también como figura paterna para sus hijas, al punto de reconocerlas y darles su apellido. Hacia afuera, la historia se veía perfecta, familia armada, dinero, éxito y una mujer que por fin había salido adelante. El cambio fue brutal. Pasó de vender en la calle a vivir rodeada de lujo, casas grandes, carros, viajes, ropa cara, una vida que para muchos era el sueño cumplido. También fue la etapa donde su negocio creció fuerte, donde empezó a consolidarse como empresaria y a mover dinero en serio. Ya no era sobrevivir, era abundancia total. Pero como siempre, lo que se veía por fuera no contaba toda la historia. Mientras más subía, más polémica generaba. Su carácter la metía en problemas, en críticas constantes, en gente que la defendía a muerte o la quería ver caer. Y dentro de su relación también empezaron a notarse grietas, cosas que no cuadraban, decisiones raras y una tensión que ya no se podía disimular. Luego vino la etapa más extraña. A pesar de tener todo, ella misma dejó ver que no estaba bien. Compras excesivas, lujos por todos lados, como queriendo llenar un vacío que no se llenaba. Casas enormes, decenas de perros, ropa, cosas, todo en exceso, como si el dinero ya no alcanzara para tapar lo que traía por dentro. Y entonces explotó todo. El matrimonio se vino abajo en medio de polémica fuerte. Por un lado, empezó a circular que Roberto le había sido infiel con una mujer llamada Gabriela Félix, lo que encendió el escándalo porque rompía por completo la imagen de familia estable que habían construido. La muchacha con la que sale Roberto, chicas, es una chica que trabaja. Pero del otro lado también le cayó. A ella la empezaron a señalar de haber engañado a Roberto con alguien mucho más joven, su asistente Alex. Y eso prendió más el fuego, porque ya no era una sola versión, eran dos historias chocando, dos acusaciones donde nadie quedaba limpio. De pronto todo se volvió un caos. Infidelidades, traiciones, versiones cruzadas, redes hablando, gente opinando, y ellos en medio del escándalo.
Lo que parecía una vida perfecta terminó mostrando una relación llena de problemas que ya no se podían ocultar. El divorcio fue sonado, polémico y lleno de versiones que hasta hoy siguen dando vueltas. Cada quien contó lo suyo, cada quien defendió su lado, pero la imagen ya estaba rota. Y así, después de haber tenido todo, volvió a quedarse en medio del ruido. ¿Fue realmente una historia de amor que se desgastó o desde el principio estaba construida sobre algo que tarde o temprano iba a explotar? Bacano, sí yo, sé bien que te gusta. La reina de las fajas, lujo, billete y el chisme que la rodea. Hoy Sol León ya no está en modo sobrevivir, está en modo facturar y en grande. Es la famosa reina de las fajas, la que vende por todos lados, la que tiene clientas fieles y la que convirtió su nombre en negocio. No es cualquier marca, es un personaje completo, porque no solo te vende una faja, te vende la idea de cuerpo, de poder y de que tú también puedes subir. Güey, me siento la Gucci y la Louis Vuitton porque todo me clonan, hijo de madre. Pero como buena historia de su vida rápida, aquí viene el chisme sabroso. Porque mientras ella se vende como la mujer que salió de abajo a puro esfuerzo, hay gente que no se traga ese cuento completo. Y empiezan las preguntas, ¿de dónde salió tanto, cómo creció tan rápido, quién estaba detrás cuando empezó a levantar vuelo? Y ahí es donde todos voltean a ver lo mismo, su ex esposo. Porque no falta quien diga que ahí estuvo el empujón fuerte, que el dinero no cayó del cielo, que hubo respaldo, que hubo conexiones y que ella supo jugar bien sus cartas. Que aprendió, que se acomodó y que cuando ya tenía todo listo, se soltó sola con el negocio. La empresa desde que se creó se llama Sol. Pero del otro lado está ella, que no se deja. Dice que todo es suyo, que nadie le regaló nada, que todo lo que tiene es porque lo trabajó. Y ahí es donde se arma el agarrón, porque cada quien cree lo que quiere. Unos la ven como ejemplo, otros como alguien que supo moverse donde había dinero. Y mientras la gente discute, ella sigue viviendo como reina. Casas grandes, carros caros, viajes, compras, lujo por todos lados. Y no lo esconde, al contrario, lo presume, lo hace parte de su imagen, como diciendo mírame bien, de aquí soy. Pero ese mismo lujo es el que le prende más fuego al chisme. Porque cuando alguien presume tanto, la gente no se queda callada. Empiezan los comentarios, que si de dónde salió todo, que si no es tan limpia la historia, que si hay cosas que no ha contado. Y claro, eso la mantiene en boca de todos. Al final, Sol León no es solo empresaria, es puro personaje. De esas que amas o no soportas, pero ignorar no puedes. Porque mientras unos la aplauden, otros la cuestionan, y en medio de todo eso, ella sigue vendiendo, sigue creciendo y sigue facturando. ¿Es la historia de una mujer que se hizo sola o la de alguien que supo aprovechar el juego mejor que todos los demás? La respondiste hace rato. Pues sería un catástrofe empresarial. Enemigas, tiraderas y la guerra que no se apaga. Si algo no le falta a Sol León, son enemigas, pero no de las calladas, no de las que se esconden, aquí hablamos de mujeres que se plantan y tiran sin miedo, porque este juego no es para suaves. Tú también decías que eras mi amiga y me atacaste tú primero, a mí me atacaste. Una de las más sonadas ha sido Muñeca Diamante de Rubí, que prácticamente la trae entre ceja y ceja. No pierde oportunidad para tirarle, la ha señalado de mitómana, de inflar su historia, de no decir las cosas completas. Y lo más pesado, le ha aventado que su pasado no es como lo cuenta, que viene de ambientes de noche, de ese rollo del Hong Kong que ya se volvió parte del chisme eterno que la rodea. Dejando un sufrimiento a sus 3 hijas por culpa de otra mujer. Y claro, eso no se queda ahí. También le han tirado por la edad, que si se quita años, que si no dice la verdad, que si su imagen no coincide con lo que presume. Cosas que parecen pequeñas, pero en redes se vuelven gasolina pura. Ya pinche bigotona hongkonera, lo que deberías de hacer es ir a que te quiten el... Luego entra el otro frente fuerte, Gabriela Félix, el nombre que explotó cuando se vino abajo su matrimonio. Porque en medio del escándalo, se dijo que Roberto la había engañado con ella, y ahí se armó el caos. Indirectas, versiones, ataques, cada quien contando su lado y dejando mal al otro. Pero como esto no es de un solo lado, también a Sol le llovió. Que si ella también jugaba doble, que si lo de su asistente Alex no era tan inocente, que si había cosas pasando detrás que no se querían decir. Y ahí fue donde el escándalo se puso parejo, nadie quedaba limpio y todos tenían algo que explicar.
Y como si no fuera suficiente, aparece una nueva enemiga en escena, Niurka Marcos. Coincidieron en la mansión VIP y lo que parecía un encuentro más, terminó en puro choque. Desde el inicio no se llevaron, se dijeron de todo y no se guardaron nada. Sol le soltó que era una bruja, así sin filtro, como es su estilo. Y Niurka, que no es de las que se quedan calladas, respondió con todo, buscándole, exhibiéndola y dejándola mal parada en más de una ocasión. Fue un enfrentamiento directo, de esos que no necesitan traducción, puro ego, puro carácter y cero intención de caer bien. El día que yo te diga una ofensa no te va a gustar. Ahí quedó claro que no era un simple roce, era choque de personalidades fuertes. Y desde entonces, Niurka se sumó a la lista de sus enemigas, pero no cualquiera, una enemiga de peso, de las que también saben hacer ruido y prender el show. Y como siempre, alrededor de todo eso, siguen saliendo voces. Gente que dice que Sol exagera, que arma su personaje, que cuenta las cosas a su modo. Otros que dicen que todo es ataque porque no la aguantan. Pero lo que es un hecho es que vive en medio del fuego. Entre tiraderas, señalamientos y pleitos que lejos de apagarla, la mantienen en el centro. Porque mientras más hablan de ella, más crece el personaje. Aquí no hay punto medio. O la apoyas o la destrozas. De verdad está rodeada de enemigas por lo que es o porque aprendió que en este juego el escándalo también es parte del negocio. Porque tú eres una dama, porque eres una empresaria, una reina, una madre. Entre escándalos, familia y una vida que nunca se calma. Aquí no hay descanso, aquí siempre hay show. Porque mientras unos están tranquilos, Sol León está en el ojo del huracán, y no por casualidad, porque todo lo que hace se vuelve tema. El rollo más delicado siempre ha sido su relación con sus hijas. No es de las que esconden nada, al contrario, todo lo suelta en vivo, sin filtro y sin miedo. Y ahí es donde se le han venido encima, porque mucha gente dice que las expone de más, que las mete al contenido y que hay cosas que deberían quedarse en privado. Pero a ella eso le ha valido, ella graba, habla y lo suelta como le nace. Que soy una persona muy sin filtros y el ser tan sin filtro te mete en problemas. Y claro, eso ha dejado momentos que la gente no olvida. Discusiones en vivo, reclamos fuertes y frases que se quedan marcadas. El momento donde su hija le suelta lo de alcohólica no fue cualquier cosa, fue de esos que hacen que todo mundo voltee y diga aquí hay algo más. Y desde ahí el tema del alcohol ya no se pudo esconder. Yo llevo con mis hijas y se me hace muy injusto lo que tú estás haciendo. Por Dejarme eso, en mal. Porque por más que lo negara, los en vivos hablaban solos. Se le veía pasada, alterada, cambiando de humor y la gente no es tonta. Empezaron los comentarios, las críticas, los videos recortados y el juicio público. Luego ella misma medio lo aceptó, pero ya para ese punto el tema estaba más que servido. Otro que le cayó como bomba fue lo de su hija y los tratamientos estéticos siendo joven. Ahí sí le llovió sabroso. Que si estaba obsesionada con la imagen, que si le metía presión, que si no era normal. Unos la defienden diciendo que cada quien hace con su vida lo que quiere, otros la destrozaron sin piedad. Y mientras tanto, ella firme, sin dar marcha atrás. Para que puedan ver bien la cinturilla, aquí está ella mostrándoles la cinturilla. Y súmale su carácter, porque no es fácil, no es de las que bajan la cabeza. Es directa, mandona y de las que si se tienen que agarrar, se agarran. Eso le ha servido para subir, pero también le ha ganado enemigos por todos lados. Porque no todos aguantan a alguien así de frontal. Y luego está el tema del dinero, que también trae cola. Porque mientras ella presume casas, carros y lujos, hay quienes dicen que exagera, que infla la historia, que no todo es como lo pintan. Que su vida es mitad realidad y mitad show para mantenerse en tendencia. Pero aquí viene lo más fuerte y lo que mucha gente no ve. Porque detrás de todo ese personaje también hay otra cara. Ella misma ha contado que llegó a vivir con miedo constante, con paranoia, pensando que algo le iba a pasar, que alguien iba a llegar por ella o por su familia. Se rodeó de seguridad, de escoltas, de gente cuidando cada movimiento. Llenó su vida de cosas, de lujos, de compras, como tratando de llenar algo que no se llenaba. Casas grandes, animales, excesos por todos lados, pero con un vacío que seguía ahí. También habló de una etapa donde no estaba bien, donde la depresión le pegó fuerte, donde estaba medicada y no tenía claridad de muchas cosas. Una etapa donde tenía todo por fuera,
pero por dentro estaba hecha pedazos. Y ahí es donde todo cambia. Porque entiendes que no es solo polémica por llamar la atención, también es una historia cargada de golpes, de miedo y de cosas que la fueron formando a la mala. Al final, su propio personaje lo dice todo sin decirlo. Y no sé, y sí sé manejar, pero choco cada que manejo. O sea, pero sí sé manejar. Se hizo así porque la vida la hizo así. ¿Es puro show lo que vemos o es alguien que ya aprendió a vivir entre el caos y convertirlo en su forma de subir?